Hola, qué bueno que estás con nosotros una vez más. Le damos muchas gracias a Dios que Él nos está dando esta oportunidad de poder llevar esto hasta ti, hasta tu casa, tu computadora, tu celular, tu pantalla. No sabemos en dónde lo estés viendo. Puede ser que hasta solamente estés escuchando el audio de esto. No lo sabemos, pero gracias a Dios que podemos estar estudiando acerca de su palabra, que es verdad toda ella y que por medio de su palabra le podemos conocer más a Él. Y en específico al Señor Jesucristo. Pues de eso habla la Biblia y lo que queremos hablar sobre estos días que vendrán a continuación acerca de el tabernáculo. Si tú necesitas regresar a alguno de nuestros videos, ya sabes que puedes buscarnos en Facebook o en YouTube y que ahí tú puedes ver cualquiera de los videos de los 10 mandamientos e incluso estos videos de introducción antes de empezar a estudiar acerca del tabernáculo. Así es que vamos a iniciar este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y pidiéndole que Él nos ayude en este tiempo. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que nos das la oportunidad de abrir la Biblia y de poder estudiar acerca de ti. Y gracias porque lo podemos hacer de una manera por internet o como le llamamos en línea. Y gracias te damos, oh Dios, porque tú has usado esto de muchas maneras. Te pedimos que tú nos ayudes a que este día te podamos conocer de una manera mejor y que podamos aprender más acerca de Jesús a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El veredicto del jurado es el siguiente: culpable. Esta es una frase que utiliza el juez cuando una persona es llevada ante el juzgado y lo declaran culpable porque ha cometido algún error, alguna infracción de la ley, algo que merece un castigo. Y sabes, aquí en la corte, cuando están en la corte, no hay nada que pueda decirles: ah, sí, tú has cometido alguna infracción, pero no importa, te lo voy a perdonar. No, ahí siempre hay un castigo. Y, ¿sabes? Esto me hace recordar a un canto precisamente que habla acerca del perdón. Vamos a escucharlo, pon mucha atención. Tú y yo merecemos un castigo por el pecado, y ese castigo, como ya lo hemos visto en clases anteriores, es estar expulsados de la presencia de Dios, lejos, de tal manera que nada que nosotros podamos hacer nos pueda acercar a Dios, y eso es algo realmente terrible. Pero ¿qué dice la letra de este canto? ¿Qué es lo que te puede dar perdón? ¿Qué es lo que te puede declarar ante Dios libre de culpa? Solamente la sangre de Jesús. Solamente Jesús, al morir en esa cruz y al derramar su sangre corriendo por todo ese madero, fue lo único que pudo aceptar Dios para pagar el precio de tu culpa y de mi culpa por el pecado. Entonces Dios, a través de Jesús, a ti y a mí nos puede ver libres de culpa.
solo la sangre de Jesús. Y dice este canto, y un nuevo corazón. Esto no es que te van a quitar el corazón por medio de una operación y te van a implantar otro o hacer un trasplante de corazón. No se trata de eso, sino se trata, como ya hemos visto igual en clases anteriores, de tener nuevos pensamientos, de tener nuevos deseos, de hacer cosas que a Dios le agradan. Y eso no es porque tú decidas hacerlo, sino porque cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, ahora Jesús vive en ti y es el que puede ayudarte a tener nuevos deseos, nuevos pensamientos. Y dice este canto, precioso es el raudal que limpia todo mal. El raudal, como vemos en las imágenes, es un río que va corriendo con rapidez, con fuerza, y es algo hermoso. Yo no he tenido la oportunidad de estar en un lugar así, pero con solo ver las imágenes podemos darnos cuenta, uno, de la pureza que lleva el agua cuando va corriendo, ¿verdad? Y dos, de la fuerza de algo que va llevándose todo lo que va, las ramas, a veces hasta piedras las empuja. Bueno, así es la sangre de Jesús que nos limpia de todo mal, va llevándose todo lo malo, todo el pecado que hay en ti. Y no hay otro manantial. El manantial es un lugar donde va naciendo agua limpia y pura. Y eso es lo que causa Jesús en ti y en mí cuando crees en Él. Va haciendo que en ti crezcan nuevos deseos, va limpiándote y haciéndote una persona que agrade a Dios. Así que hoy tú puedes creer en Jesús y por medio de creer en Jesús tú puedes ser declarado libre de culpa, puedes estar cerca de Dios gracias a la sangre de Jesús. Recuerda esto, solamente la sangre de Jesús es la única que puede limpiarte de todo mal, que puede darte un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos pensamientos. Así que si tú ya eres hijo de Dios, dale gracias a Dios por darte ese nuevo corazón y por limpiarte de todo mal. Pero si aún no eres hijo de Dios, presta atención a la clase de hoy y vamos a ver cómo tú puedes creer en Jesús. Vamos una vez más a cantarlo juntos y ahora con mucho entusiasmo, con mucha alegría, que tus vecinos, que todos los que estén en tu casa puedan escucharte. Cantemos juntos. Sin duda has escuchado muchas veces la palabra evangelio. Tal vez te has preguntado ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué tengo que escuchar el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Este evangelio viene de parte de Dios para los hombres, según lo leemos en Lucas 2:10. Propiamente la palabra evangelio viene de dos palabras griegas, eu, que significa bien o bueno, y angelion, que significa mensaje. Y es la narración escrita de la vida, palabras y hechos del Señor Jesús. La buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios en el Antiguo Testamento a Abraham, Isaac, Jacob y David, como leemos en Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
Estas buenas noticias fueron dadas desde el principio en el mismo huerto del Edén, después que Adán y Eva pecaran contra Dios, como está escrito en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está prometiendo que vendría el Hijo nacido de mujer, el Señor Jesús, para vencer a Satanás. El Señor Jesús haría una herida de muerte en la cabeza de Satanás, pero el Señor Jesús sería herido en el calcañar o talón. Bueno, esto ya se cumplió cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz y al tercer día resucitó. En el mismo Antiguo Testamento hay muchas referencias, pistas o tipos dados por Dios en cuanto al Evangelio, especialmente en el libro escrito por el profeta Isaías, que es conocido o a veces se lo llama como el profeta evangélico. Al Evangelio en el Nuevo Testamento se lo llama un misterio en Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La palabra misterio se usa en la Biblia para presentar una verdad que en el Antiguo Testamento estaba oculta, escrita así, pero no del todo explicada o comprendida. Pero en el Nuevo Testamento, Dios mismo la da a conocer, la explica por medio de los apóstoles, empezando por el Señor Jesús. Cristo ordenó a sus seguidores predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Luego que el Señor Jesús vino a la tierra, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y volvió a su casa celestial, se escribieron varios relatos de la vida y hechos del Señor Jesús. Pero no todos eran verdaderos o confiables. Así que los líderes y maestros de la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, hicieron estudios para identificar los libros que relatan la vida, las palabras y los hechos del Señor Jesús de manera verdadera, real. Así se llegó a la conclusión de que eran 4 relatos de los hechos y de las enseñanzas del Señor Jesús, conocidos como Evangelios. Y estos son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que tenemos en la Biblia. Por lo tanto, estos son registros históricos, auténticos, reales, existentes. Generalmente se los agrupa de 2 maneras: los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio teológico, Juan. Se llama evangelios sinópticos a 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque se los agrupa debido a su relación y semejanzas en cuanto a la narración y al contenido. El término sinóptico viene del griego sin, que significa junto, y opsis, que significa ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden colocarse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales paralelas, bien en sentido horizontal, y así tener una vista conjunta. Y el 4º evangelio, el de Juan, es conocido como el evangelio teológico, porque su contenido es único y está organizado en largos discursos. También es reconocido que el evangelio teológico está escrito en un griego bastante técnico, con palabras específicas y usadas con propósito de mostrar al Señor Jesús como el Hijo de Dios que fue hecho hombre perfecto. Hay personas que dicen que los evangelios tienen relatos contradictorios, es decir, que un evangelio dice una cosa y que otro evangelio dice otras cosas del mismo hecho o suceso. La verdad no es así, porque cada autor de los 4 evangelios escribe desde una perspectiva diferente, mostrando así al Señor Jesús de 4 maneras diferentes que se complementan. Además, cada evangelio tiene un propósito específico, porque fue escrito para un grupo específico de personas. Qué emoción me da saber que Dios tuvo mucho cuidado en que conozcamos muy bien al Señor Jesús al dejarnos escritos los 4 evangelios. Hijo nos mandó, murió en la cruz, resucitó.
Dios había libertado a su pueblo de Egipto y los había llevado por el desierto durante 3 meses hasta el monte Sinaí. Dios quería hacer de ellos una nación diferente a las demás, pero no serían como cualquier otra nación. Serían una nación especial. Leamos lo que dijo Dios en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y mientras lo leo, pon atención a cómo es que Dios quería que fueran como nación. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Pusiste atención? Un reino de sacerdotes y gente santa. Un sacerdote es una persona que se encarga de realizar ceremonias sagradas y habla a Dios de parte del pueblo. Es el representante del pueblo ante Dios. La palabra santa o santo significa que está separado de algo y que es para el servicio de Dios. Dios quería que su pueblo fueran personas que estuvieran separados, no solo de los demás pueblos, sino también del pecado, para que pudieran encargarse de las cosas santas de Dios. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel tendría que reflejar o mostrar a los demás pueblos la santidad de Dios. Dios es santo. Dios está apartado del pecado, separado de todo lo malo. Habacuc 1:13 dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Agravio es una manera de decir cuando una persona está sufriendo algún tipo de injusticia. Este versículo también dice que Dios es limpio. Otra definición de la palabra santo: limpieza, pureza, perfección. Son otras palabras que nos ayudan a comprender un poco sobre la santidad de Dios. No conocemos algo puro o completamente limpio fuera de Dios. Toma el agua más limpia y pura, entre comillas, que puedas, y aún habrá algo sucio que quitarle. Toma la ropa más blanca y limpia que puedas tener, y ningún detergente o jabón podrá hacerla completamente limpia. Y nos queda muy claro esto en nuestros días. ¿Ves, verdad? La importancia de la limpieza y de la pureza, pues con este coronavirus debemos de lavarnos muy bien las manos para evitar la suciedad. Pero aunque nos lavemos las manos durante 1 hora con el jabón más eficiente del mundo, no lograremos la completa pureza y limpieza. Solamente Dios es santo, puro y perfecto. La santidad de Dios no es algo que Dios tenga y que lo pueda perder. Dios es santo. Su santidad es parte de lo que Dios es, de su naturaleza. Dios siempre ha sido santo y lo seguirá siendo. Él nunca dejará de ser santo. Él no ha ido creciendo en ser santo, ni irá perdiendo su santidad. Él es santo ayer, hoy y mañana. Y como Dios es santo, su amor por ti también es santo, único, distinto a cualquier otro amor. La Biblia dice que Dios te ama porque, primera de Juan 4:8 dice lo siguiente: Dios es amor. Dios te hizo tal como eres porque te ama. Y te ama porque Él te hizo. Además, Dios hizo todas las cosas para que pudiéramos disfrutar cada una de ellas. Las estrellas, los planetas, el mar. ¿Qué otras cosas crees que hizo Dios? Y porque Él es santo y completamente puro, Él nos puede decir qué es bueno y qué no es bueno. El mismo versículo de Habacuc 1:13 confirma esto. Pero piensa en el pueblo de Israel por un momento. Habían pasado 400 años desde que José murió allá en Egipto. Dios no había hablado con los israelitas personalmente durante ese tiempo. Muchos de ellos habían empezado a adorar a otros dioses. Y los que no habían adorado a otros dioses, ¿cómo iban a saber cómo es Dios si Él no se los decía? Pues para esto Dios los llevó al monte Sinaí, para mostrarle al pueblo su santidad. En Éxodo capítulo 20 y versículo 18 y el 19, vemos que Dios usó una forma de mostrarle al pueblo que Él es santo. Pon atención. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.
y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y más adelante leemos que la apariencia de la gloria de Jehová encima del monte era como un fuego abrasador a los ojos de los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 24, 17. Dios quiso mostrarle al pueblo de Israel cómo es Él, y usó de un sonido estruendoso, muy fuerte, relámpagos, humo y fuego. Que Dios es santo también significa que las personas que no son santas no pueden estar frente a ese Dios que es santo. Nada sucio ni pecador puede estar frente a Dios. Nada impuro, imperfecto, soportará la perfección de Dios. El mismo Moisés le pidió a Dios que pudiera ver su rostro. ¿Qué crees que Dios le dijo? Dios le dijo en Éxodo 33:20 la respuesta: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hasta el pueblo de Israel, al ver todo el humo y el fuego en la cumbre del monte, ni siquiera estaban junto a ellos y tuvieron miedo. El pueblo de Israel sabía que era pecador, que era sucio, imperfecto, y no soportaron la presencia de Dios de esa manera. Así que la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué haría Dios para que ese pueblo pudiera reflejar su santidad? Tal vez piensas en una respuesta: los 10 mandamientos. Es fácil pensar que si Dios dio los mandamientos, era para que el pueblo los pudiera obedecer y así pudieran ser santos como Dios quería que ellos fueran santos. Pero no olvides que la ley, al ser santa, justa y buena, porque Dios es santo, justo y bueno, me muestra que yo no soy santo, justo ni bueno. Y por ello la ley me pone bajo maldición, y esto para mí implica que debo de morir porque no obedezco los mandamientos de Dios. Pero si Jesús ya ha limpiado y quitado tu pecado, estás cercano a Dios y Jesús vive en ti ayudándote a ser santo. Ya hemos estudiado los 10 mandamientos y cómo me muestran la persona de Dios. ¿Te has preguntado qué pasaba cuando alguna persona quebrantaba o rompía, desobedecía alguno de ellos? Los capítulos 20 al 24 de Éxodo nos hablan precisamente de ello. Mira y pon mucha atención lo que dice Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Está muy claro, ¿verdad? El 6º mandamiento prohíbe matar. Si matas, debes morir. Esa es la ley de Dios. Entonces, ningún homicida podrá acercarse a Dios. Pero el 6º mandamiento no solo implica el acto de matar, también implica los pensamientos de mal hacia el prójimo, ¿no es así? Éxodo 21:15 dice lo siguiente: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El 5º mandamiento pide honrar a los padres. Está claro que matarlos no es honrarlos, pero vimos que no solo es honrarlos, sino obedecerlos en todo, porque esto agrada al Señor. El hijo desobediente también debía morir. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 20 y 21. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. La palabra contumaz significa que no obedece, que es una persona terca. Éxodo 21:17 dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El 8º mandamiento dice: no robarás. Cuando alguna persona robaba, la respuesta de lo que pasaba está en Éxodo 22:1. Dice así, que tenía que pagar con hasta 5 veces lo que robó. Es decir, si había robado un buey o un toro, tenía que pagar el precio de 5 bueyes. Éxodo 22:3 dice: si no tuviere con qué pagar, será vendido por su hurto. La vida del ladrón pasaría a ser propiedad de alguien más. El 4º mandamiento ordena guardar un día para el Señor. Mira lo que ocurrió cuando un hombre no guardó este día y recogía leña en ese día. Como no sabía el pueblo de Israel qué se tenía que hacer cuando se quebrantaba este mandamiento, le preguntaron a Jehová y la respuesta está en Números 15, versículo 35.
Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente, es decir, sin posible perdón, muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Los primeros 2 mandamientos hablan de adorar solamente a Dios. Mira lo que dice Éxodo 22:20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, es decir, a Dios sí le puedes ofrecer sacrificio. Si lo haces a algún otro Dios, será muerto. Te hago la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo estarías muerto por desobedecer alguno de estos mandamientos? Con mucha seguridad, yo ya estaría muerto hace mucho tiempo. También hemos aprendido sobre la ley de Dios. Vimos que al conocer lo que Dios dice que es pecado, inmediatamente la ley produce en mí muerte. Eso lo vimos en Romanos 7:13. Esto es porque yo no soy santo, Dios sí es santo. Yo soy pecador, injusto e impío, y tú también lo eres. Lo que tú y yo merecemos es muerte. Así lo dice Dios en Ezequiel capítulo 18 y versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 3:23, Dios dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la pregunta sigue: ¿cómo podría el pueblo de Israel reflejar la santidad del Dios Santo si la ley establecía que debían de morir cada vez que quebrantaban un mandamiento? Aquí es donde encontramos una vez más un tipo del Señor Jesús: los sacrificios. ¿Qué era un sacrificio? Un sacrificio era un acto no muy agradable a la vista. Un hombre o una persona tenía que elegir a un cordero de 1 año, a un recién nacido, de 1 año. Tenía que ser sin defecto, sin manchas, sin huesos rotos o enfermedades. Lo tenía que llevar con el sacerdote, el representante del pueblo con Dios. Esa persona que llevaba el cordero tenía que poner sus manos sobre el cordero. Al poner sus manos sobre ese animal, ese hombre confesaba que había pecado y que era culpable ante Dios y que Dios demandaba la muerte de esa persona. Pero ese cordero iba a ser el sustituto en la muerte de ese humano. Luego ese hombre tomaba un cuchillo y cortaba el cuello del cordero para que la sangre fuera derramada. Dios había dicho que la vida está en la sangre, y tal como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o el perdón de pecados. Así que el cordero tomaba el lugar de esa persona que merecía morir, siendo su sustituto. Luego el sacerdote tomaba al cordero, lo ponía sobre el altar, le prendía fuego hasta que quedaran solamente cenizas de ese cordero. El cordero que tomara el lugar de la persona y derramara su sangre en lugar de la persona, solo así era la única manera en que una persona podía ser perdonada de sus pecados ante el Dios Santo. Solo así los pecados podían ser cubiertos por un tiempo y tener el perdón de Dios. Pero era necesario que constantemente, vez tras vez, hicieran sacrificios de esa manera por los pecados, porque los corderos no eran perfectos, solo eran un tipo, una sombra de lo perfecto, algo que apuntaba o señalaba hacia Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Solo Jesús puede quitar los pecados por completo. Y si Jesús ya ha limpiado y quitado tu pecado, estás cercano a Dios y Dios vive en ti ayudándote a ser santo. Cuando Jesús vino al mundo, se dijo de Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto lo vemos en Juan 1, versículo 29. Jesús es quien vino a morir en nuestro lugar, y en tu lugar y en mi lugar. Si crees que matar a un cordero era algo difícil de ver y algo difícil de hacer, piensa en lo que pasó Jesús en la cruz. Él fue golpeado, fue burlado, abofeteado, recibió latigazos, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le golpearon la cabeza con una vara. Y si fuera poco, lo clavaron en una cruz, poniéndole clavos en sus manos y sus pies, y lo dejaron a morir por varias horas. La verdad es que esto fue algo que muchas personas pasaban día tras día en los tiempos del Señor Jesús. ¿Cuál fue la diferencia con Jesús? Fue que Él estaba tomando tu lugar y mi lugar y el de todos los hombres, mujeres, niños
que han vivido en este mundo. Él murió por ti, Él murió por mí. Él no tenía que hacerlo, pero quiso hacerlo para que tú y yo tengamos nuestros pecados perdonados. Y a diferencia de los animalitos, esos corderos que morían, Jesús sí es perfecto y solo tuvo que morir una vez. Y porque Jesús no tuvo pecado, marcó otra diferencia en relación con el cordero. Al tercer día, el Señor Jesús resucitó, volvió a vivir. Así lo dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que cada vez que una persona se acercaba a Dios para llevar un cordero y confesar su pecado, esperando cubrir sus pecados con la sangre de ese cordero, esa persona estaba viendo hacia el futuro y confiando en que Dios un día enviaría al Cordero perfecto de Dios para quitar el pecado del mundo. Jesús es el Cordero perfecto. Él puede limpiar tu pecado y quitarlo por completo para que puedas servir al Dios Santo. Es por esto que si Jesús ya ha limpiado y quitado tu pecado, estás cercano a Dios y Jesús vive en ti ayudándote a ser santo. ¿No te has preguntado por qué el día de hoy ya no hacemos sacrificios de corderos como el pueblo de Israel lo hacía en el Antiguo Testamento? La razón de esto es porque Jesús ya murió como el sacrificio perfecto. Ya no es necesario matar corderos. Solo es necesario creer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que así vivas una vida santa que agrade a Dios en todo momento. Dios habló todo esto a Moisés en los capítulos 20 al 23 de Éxodo y los vimos de una manera muy rápida. En el capítulo 24, cuando terminó Moisés de hablar con Dios, Moisés bajó del monte y le dijo al pueblo de Israel todo esto que Dios había dicho. El pueblo lo escuchó atentamente y vemos lo que sucedió después de esto en Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En ese momento Moisés realizó un sacrificio, precisamente para que el pecado del pueblo pudiera ser cubierto. Y de esto nos habla Éxodo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después de esto, Moisés volvió a subir al monte y pasó 40 días y 40 noches escuchando a Dios y tomando notas del lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo Israel, para que reflejaran su santidad a los demás pueblos. Este lugar sería llamado Tabernáculo. En la clase pasada vimos un poco más acerca de este lugar y en las clases que vendrán seguiremos aprendiendo sobre este lugar. Todo este lugar, el tabernáculo, es un tipo de Jesús. Apunta a Jesús en el futuro y estudiaremos sobre él. Y aunque este lugar fue una sombra de la perfección de Jesús, aprenderemos mucho más sobre la persona y obra de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no olvides que si Jesús ya ha limpiado y quitado tu pecado, estás cercano a Dios y Jesús vive en ti ayudándote a ser santo. Si ya eres un hijo de Dios, dale gracias a Cristo porque Él murió en tu lugar. Vive cada día obedeciendo a Dios y viviendo una vida santa apartada del pecado. Jesús te ayudará a hacerlo. Si Jesús aún no ha limpiado tu pecado, hoy es el día en que pudieras tener el perdón completo de tus pecados, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Solo Él lo puede hacer. Y la Biblia afirma esto: todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. El nombre de Jesús significa Jehová salva. No hay alguien más que pueda quitar tu pecado.
¿Creerás hoy en Jesús, el único que puede quitar tu pecado? ¿Qué animalito ves en la pantalla? Es un cordero, es decir, el hijo de una oveja. En el Antiguo Testamento leemos cómo Dios había enseñado y dicho que para acercarse a Él, toda persona debía ofrecer en sacrificio un cordero de 1 año de edad. Debía ser macho y no debía tener defecto alguno, ni enfermedad, ni mancha alguna. ¿Por qué Dios pedía todos estos requisitos acerca del cordero? Porque el cordero es un tipo de Cristo, es decir, una figura o ilustración que señalaba o apuntaba hacia el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que justamente nos dice este versículo de Juan 1:29. Voy a leerlo directamente de la Biblia y por favor léelo juntamente conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia está compuesta de 2 grandes partes. El Antiguo Testamento, que es la promesa de Dios de enviar al Salvador, y el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de esa promesa. Este versículo se encuentra en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, uno de los discípulos o alumnos especiales del Señor Jesús. Es el 4º Evangelio y también es el 4º libro del Nuevo Testamento. Entonces buscamos el libro, el Santo Evangelio según San Juan. Luego buscamos el número grande, que es el número del capítulo, en este caso el número 1. Y finalmente buscamos el versículo 29, que es el número pequeño, y dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: El Señor Jesús se acercaba a este hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista, porque bautizaba a la gente que se identificaba con su mensaje, con sus enseñanzas, diciendo públicamente que él preparaba el camino, preparaba a la gente para reconocer al Salvador prometido por Dios desde el Antiguo Testamento a través de los tipos. El Señor Jesús ya tenía 30 años e iba a dar inicio al trabajo, la tarea que Dios Padre le había encargado hacer, y le era necesario bautizarse para que el pueblo lo reconociera como el Salvador prometido por Dios. He aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan vio al Señor Jesús, lo llamó, lo identificó como el Cordero de Dios, porque el Señor Jesús es el antitipo, el cumplimiento del tipo. El tipo, el Cordero, es su cumplimiento o antitipo en el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios Hijo que ha sido dado, enviado por Dios Padre, que quita el pecado del mundo. El Cordero o tipo cubría los pecados, pero aún estaban allí. El Señor Jesús, el cumplimiento o antitipo, quita, borra, limpia los pecados de la humanidad. ¿Qué es mejor? ¿Cubrir pecados o quitar los pecados? El Señor Jesús es el Cordero perfecto, sin defecto, sin pecado, porque viene o es dado por el mismo Dios Padre para morir en lugar del pecador. ¿Has pensado alguna cosa mala acerca de alguna persona? ¿Te has enojado tanto que ya has dicho una mala palabra? ¿Te has irritado, puesto muy enojado porque no quieres hacer las tareas que te dejan en las clases virtuales? Todo eso es pecado y lo practicamos o hacemos porque nacimos con el deseo de pecar. Dios castiga el pecado con la muerte, es decir, expulsando al pecador de su presencia para siempre. Jesús, el perfecto Cordero de Dios, es el único que te puede salvar quitando tu pecado, porque Él murió en la cruz en tu lugar y el mío. Al tercer día, el Señor Jesús resucitó y ahora está en el cielo junto a Dios Padre. Si lo recibes como tu Salvador, tus pecados serán quitados, borrados y no solamente cubiertos. ¿Recibirás al Señor Jesús ahora mismo para que tus pecados puedan ser quitados o borrados? Leamos juntos el versículo por lo menos 3 veces, diciendo la cita bíblica al inicio y al final. Hagámoslo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora vamos a decir nuestro versículo dividiéndolo en frases. Una frase tú y otra frase yo. Comienzo yo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora comienzan ustedes. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora prepárate, porque vamos a decirlo así. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Finalmente digamos juntos el versículo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase y gracias te damos porque pusiste mucha atención y porque sabemos que esto que fue la palabra de Dios va a ser de bendición o ha sido de bendición a tu vida como lo fue a nosotros. Queremos recordarte que estamos iniciando un nuevo segmento o unos nuevos estudios basados en la Biblia sobre el tabernáculo y esto es un tema muy interesante, así que te invitamos a seguirte conectando por medio del Facebook, por medio de esta plataforma de YouTube y seguir con nosotros en este Club Bíblico Virtual, seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y de este tema del tabernáculo. Puedes invitar a tus primos, a tus hermanos, a todos los que estén en tu casa, sean grandes o pequeños, para estar estudiando juntos estos nuevos estudios del tabernáculo. Así que agradecemos a Dios la oportunidad y nos vemos en la próxima. Deseamos que esta semana el Señor te bendiga como cada uno de los días. Nos vemos pronto.